Cordelia, ¿cómo comenzó realmente tu restauración? Apenas unos días después de regresar de nuestra luna de miel, mi esposo, Tadeo, desapareció un domingo después de decir que se iba a volar una cometa. No se molestó en invitarme y luego no volvió a casa hasta bien entrada la noche. A partir de ese momento me di cuenta de que él no quería casarse. El deseo era simplemente tener a alguien que viviera su vida y le diera satisfacción, sin las preocupaciones o responsabilidades de ser un esposo. Un día estaba enferma y me quedé en casa sin ir a trabajar. Tenía un dolor de espalda horrible, pero en lugar de quedarse en casa para ayudarme, sin decir que se iba, simplemente me dejó para ir a jugar a la pelota. Estaba tan molesta y en mi ira tomé un medicamento para el dolor y me puse a limpiar la casa. Durante horas después de su regreso, simplemente se sentó en el sofá y se relajó. Estaba frunciendo el ceño, pero no dije nada, con la esperanza de que se disculpara. Finalmente me preguntó qué podía hacer para ayudarme, y yo estaba luchando contra el impulso de perder el control y gritarle. Vio el estado en el que me encontraba, así que, nerviosamente, dijo que se iba y que volvería cuando estuviera de mejor humor. Así que lo agarré del brazo y terminé lastimándolo. Mis muchas razones por las que lo había agredido solo lo enojaron más, así que simplemente se fue y tomó toda su ropa. Recuerdo desmoronarme allí mismo en el suelo y clamar a nuestro Señor. Abrí la Biblia y el Señor me llevó a 1 Samuel 2:1, la oración de alabanza de Ana. Entonces Ana oró. Mi corazón se regocija en el Señor. El Señor me ha hecho fuerte. Ahora tengo una respuesta para mis enemigos. Me regocijo porque me rescataste. Así que me puse de pie y comencé a regocijarme, alabándolo con acción de gracias. Por la misericordia del Señor, al día siguiente regresó a su casa, pero la lucha no terminó allí. Diré brevemente que 2 veces Dios me habló que el dolor sería grande y las lágrimas serían grandes, pero todo sería difícil al principio. Pero si permitía que Él me cambiara, al final seríamos restaurados para bien. Mi hermana y yo nos convertimos en compañeras virtuales. Ese día porque estábamos experimentando muchas dificultades en nuestros matrimonios. Entonces comencé a ir a su casa a orar y en la misma semana mi esposo se fue nuevamente y se mudó a la casa de sus padres. En ese mismo tiempo es cuando encontré el Ministerio de Restauración Internacional y lo dejé ir. Yo no dije nada. Mi pastor fue a hablar con él y todo lo que dice el libro, cómo Dios puede y va a restaurar su matrimonio, lo repitió, diciéndole al pastor que yo era contenciosa, pendenciera y una gran farisea. Gloria a Dios por mostrarme esto. Y supe que Dios me estaba dando la oportunidad de una transformación espiritual, de convertirme en una nueva mujer, esposa, hermana e hija. ¿Cómo Dios cambió tu situación, Cordelia, mientras lo buscabas de todo corazón? Primero busqué una iglesia que creyera en la restauración de matrimonios, porque nada es imposible para Dios, y Él odia el divorcio. Después de eso pedí oración en un sitio de internet, y fue entonces cuando alguien me envió el libro Cómo Dios puede y va a restaurar su matrimonio por correo electrónico. Busqué más en internet y encontré el sitio de Ministerios de Restauración Internacional. Devoré ese libro. Lo leí en el trabajo durante mis descansos, durante cada rato libre que tenía y lo ponía todo en práctica, en la medida de lo posible. Más tarde recibí la información de mi pastor que mi esposo terrenal llamó con la intención de regresar a casa. Yo estaba muy feliz, pero todavía tomó un par de días para que él me llamara y me dijera que iba a volver. Más tarde descubrí que ya había solicitado el divorcio. Se había puesto en contacto con un miembro de la familia que es abogado. Más tarde descubrí que ni siquiera se refería a mí por mi nombre, sino que simplemente me llamaba el problema, ya que él hace modelaje además de su trabajo regular y dijo que el problema, refiriéndose a mí, simplemente no valía la pena estresarse. A pesar de que estaba decidido a divorciarse de mí, al final Dios le impidió llenar los papeles.
El día que me llamó su prima diciendo que enviaría a alguien con los papeles, le respondí que el día siguiente estaría aquí y felizmente firmaría. Acababa de leer lo importante que era estar de acuerdo y estar de acuerdo con entusiasmo en el libro Cómo enfrentar el divorcio nuevamente. Así que confié en Dios e hice lo que decía sin reservas. Le dije que la contactaría una vez que los firmaría. Luego, justo después de colgar, llamé a mi hermana, que sabía que estaba sufriendo. Mi cuñado la dejó porque se había enamorado de una mujer que vivía en otra ciudad. Era vendedor y siempre estaba fuera ofreciendo sus servicios a las mujeres mientras iba de ciudad en ciudad. Pero durante una de sus paradas regulares conoció a esta otra mujer en particular. Hubo un largo periodo de tiempo en el que había llegado a casa apestando a su perfume. Mi hermana estaría tan terrible molesta que lo haría dormir en su auto, lo que hizo que despreciara a mi hermana. Así que la llamé para animarla, para compartir tantos principios como pudiera, leyendo el libro varias veces de las páginas que había resaltado y compartí cómo acepté felizmente firmar los documentos de mi divorcio. Mi hermana dijo que no debería, que debería pelear, pero le dije que no, Dios peleará por mí. Así que empezamos a alabarlo por todo lo que ambas estábamos pasando. ¿Qué principios de la palabra de Dios o a través de nuestros recursos, Cordelia, te enseñó el Señor durante esta prueba? Durante este tiempo de tantas pruebas, mi hermana y yo nos reunimos cada vez más en oración y luego redoblábamos nuestro tiempo regocijándonos, danzando ante el Señor, agradeciéndole por nuestras pruebas. A veces le lloraba a mi esposo celestial en secreto porque estaba preocupada por mi hermana. Le dije que me mostrara que esto pasaría y al menos como una señal, que por favor hiciera algo por mi hermana, que era la que realmente estaba luchando. Poco tiempo después, Dios trajo a mi cuñado de regreso a casa y observé a Dios hacerlo. Fue entonces cuando mi hermana, restaurada, comenzó a alentarme porque mi esposo aún no había regresado. Mi fe era alta, así que me concentré más en hacer que mi tiempo a solas valiera más que solo concentrarme en mí misma y en lo que sabía, que simplemente podía confiar en que Dios haría lo que había prometido. ¿Cuáles fueron los momentos más difíciles en los que Dios te ayudó, Cordelia? Lo más difícil fue cuando mi esposo llamó diciendo que nunca regresaría después de escuchar que mi cuñado había regresado. Luego me dijo que había conocido a otra mujer con la que estaba modelando y que se adaptaban mejor el uno al otro. Casi al día siguiente, ella apareció en todas las redes sociales y cambió su apellido por el de él, y subió decenas de fotos de ella con él. Fue el mismo día que Dios entregó mi milagro a mi corazón. No estaba destinado a ver todo esto. Fue alguien en el trabajo que corrió para mostrarme, y antes de que supiera lo que estaba viendo, el enemigo había entrado. Entonces hice como siempre lo hice, y lo alabé aún más, sabiendo que si era tan intenso, Dios estaba luchando y necesitaba mi alabanza para obtener la victoria para mí. Alabarlo era mi parte. Cordelia, ¿cuál fue el punto de inflexión de tu restauración? Con Dios nada es imposible. Cuando mi esposo regresó a casa de su madre para pasar la noche, fue a la habitación de su infancia y abrió la Biblia que aún estaba en su mesita de noche. Y por primera vez, desde que se fue de casa, abrió su Biblia después de escuchar a Dios hablarle. Dijo que abrió la Biblia en Eclesiastes 9:7. Disfruta la vida con la mujer que amas, cada día de esta vida sin sentido que Dios te da bajo el sol. Todos tus días sin sentido, porque esa es tu recompensa en la vida por tu arduo trabajo bajo el sol. Cuéntanos, ¿cómo sucedió, Cordelia? ¿Su marido solo entró por la puerta principal? Cordelia, ¿sospechaste o pudiste decir que estabas cerca de ser restaurada? Comprendí que mi lucha estaba llegando a su fin porque se había vuelto muy difícil. No tenía idea de lo que había pasado a mi esposo, pero sabía que había alabado a Dios, así que estuvo muy cerca. Pasé la noche del viernes como lo que creía que podía ser uno de mis últimos días solo con mi esposo celestial y yo, así que quería apreciarlo. A la mañana siguiente mi esposo me llamó y dijo que había orado el miércoles y que Dios le había hablado a través de la palabra. ¡Qué hermoso!
porque justo la noche anterior abrí ese mismo verso y lo subrayé. Ese día oré para pedirle a Dios que mi esposo regresara a regocijarse en su bondad conmigo. Bueno, volví ese mismo miércoles, hace 5 meses, y comenzamos agradeciendo a Dios por su bondad y fidelidad para con nosotros. Mi hermana y yo continuamos juntas en oración, porque su matrimonio no se restauró por completo. Le dije que necesitaba dejar que Dios obrara y que su parte era alabar. Le dije que Dios estaba comprometido con los que estaban comprometidos con Él y que Él nos contemplaba tanto temprano en la mañana, durante todo el día y mientras dormíamos. Que si confiábamos en su propósito, nuestro Dios nos honraría, y así lo hizo. Mi cuñado le pidió perdón a mi hermana justo después de que Dios le cerró la puerta a su trabajo. Como estaba desempleado y sin vehículo, sabíamos que no podría continuar con su vida normal. Simplemente fuimos testigos de lo que estaba haciendo mientras lo alabamos. Luego escuchamos que Dios le dijo a mi cuñado que necesitaba otro trabajo, un trabajo al que pudiera regresar con su esposa cada noche. Qué hermoso es nuestro Dios. Ahora es un hombre